Hola, me presento, mi nombre es Lourdes Bautista, estoy cursando la licenciatura de Educación Especial y en este caso haré énfasis en la Cátedra de Discapacidad y Contexto de Desarrollo, dictado por el licenciado Vega Héctor Rubén. Como primera instancia, haré presentación sobre el caso que estoy actualmente transitando, que es en una escuela en segundo grado, en donde realizo proceso de inclusión de 2 estudiantes. Se observó en esta primera parte que la currícula no contemplaba el ritmo y estilo de aprendizaje del alumno, además de su bagaje de conocimientos. Esto hizo que se trabajara con el equipo de gabinete y los docentes para realizar adecuaciones curriculares y configuraciones para que el estudiante pueda acceder a estos contenidos. Lo que se observó en esta primera instancia, además, es de la fuerte tensión que existe en el entorno familiar, la cual manifiesta siempre que el estudiante presenta una discapacidad y, y haciendo énfasis también en acciones pasadas en donde el estudiante tuvo crisis en las escuelas y además de esto, mantiene un discurso en donde siempre resalta lo que el estudiante no puede hacer. Además de plantear que la docente de apoyo a la inclusión siempre tiene que estar con su hijo. Ante esto último, el equipo directivo y gabinete plantearon lo que una docente de apoyo a la inclusión puede hacer. Y además de remarcar que el trabajo que se realiza en el salón es de una manera basado en las posibilidades y que también es una responsabilidad corresponsable entre el docente de año, la docente par pedagógico y la docente de apoyo a la inclusión. Además de remarcar que la docente de apoyo a la inclusión es un recurso compartido con otro estudiante del mismo salón. Para poder minimizar cuestiones que se observaron en este periodo, se realizaron y se implementaron diversos tipos de recursos para poder adquirir la permanencia dentro del salón por parte del estudiante y que pueda también acceder a los contenidos que se proponen, como así también se implementó el uso de tecnologías como la tablet, en la cual el estudiante accede a diversos juegos que son interactivos, que le permiten adquirir conocimientos y también reforzar lo que él ya sabe. A partir de este pequeño resumen, vamos a ir aplicando la teoría con lo que es el día a día en las escuelas. Como se mencionó anteriormente, se plantearon diversos tipos de recursos y apoyos que no solo ayudaron en la adquisición de contenidos, sino también en la transición de la permanencia en el salón, lo que permitió que el estudiante también pueda realizar tareas en el cuaderno, realizar acciones simples y cotidianas dentro del salón y en los diferentes espacios de la escuela, y además de incorporarse en tecnología, que es el uso de la tablet, en donde el estudiante accede a juegos que son interactivos, que le permiten poder adquirir conocimientos y además de esto reforzar los que ya tiene. Y mediante todos estos recursos se observó un avance favorable en el estudiante, en el que él por sí mismo pudo hacer muchas cosas que por ahí la madre o el padre decían que en casa no las hace. O sea que ellos son los que hacen esa actividad por él. Y es lo que también se plantea en las reuniones, que son los avances que su hijo tiene para, para que también exista un avance en la casa y le permitan poder hacer una acción solo y sin el temor de que él se pueda llegar a equivocar. Para comenzar con el desglose de este caso, vamos a hablar en primera instancia sobre las barreras que existen, que es la didáctica metodológica, en donde se observa que los contenidos del nivel no se ajustan al ritmo y estilo del aprendizaje del estudiante, y la actitudinal familiar, que habla de una presencia familiar anclada en conductas y fracasos escolares previos del alumno. Al hablar del determinismo recíproco trádico y el peso del pasado, podemos hacer énfasis a 3 factores fundamentales que se encuentran también en este caso, que son los factores personales, cognitivos y biológicos, la conducta y el entorno. En este caso, el entorno familiar actúa fijando factores personales cognitivos desfavorables, al recordarle constantemente al niño su discapacidad en función a situaciones pasadas, y configuran una baja expectativa en él. La conducta inicial del niño era un reflejo de este sistema. La intervención de los docentes altera este bucle al modificar el entorno pedagógico, lo que transforma la conducta del alumno y consecuentemente redefine su factor cognitivo. Y también con esto podemos relacionar la autoeficacia y el desenganche moral. La autoeficacia se ve reflejada cuando el docente de a poco puede retirar ese apoyo físico y permitiéndole que el estudiante lo pueda hacer de manera autónoma. Esto se observó de una forma gradual y fue constante con el estudiante para poder permitir y entender que él es capaz de poder realizar acciones simples como sacar sus pertenencias, poder copiar por sí mismo en la hoja
permitirle poder elegir qué es lo que quiere merendar y si quiere o no merendar, estas acciones que existen en las escuelas y que es fundamental que él lo pueda hacer de manera autónoma y a partir de esto también hubo un mayor avance en las propuestas ya que se cree capaz de poder realizarlas, acción que no pasaba desde un inicio. Y también a partir de lo que es el desenganche moral podemos hablar de que Bandura postula que los sujetos poseen sistemas de autorregulación moral que guían sus acciones. Sin embargo, mediante diferentes maniobras cognitivas, las personas pueden desactivar estos autocontroles para justificar conductas que en la práctica limitan o perjudican el desarrollo de otros, autoexculpándose de las consecuencias negativas. Y esto habla mucho de lo que es la familia, ¿no? De cómo la familia ve a su hijo, cómo si lo cree capaz o no de poder realizar acciones, y de que ve mucho las limitaciones. Y también esto de que siempre tiene que existir alguien al lado de él para que pueda realizar algo. Cosa que eso no se ve en la escuela, ya que el estudiante puede hacer ahora acciones que quizás al inicio no lo hacía, pero que ahora no necesita de un apoyo físico constantemente para poder realizarlas. Y aquí también hablamos sobre una autoeficacia parental baja y el refugio de la sobreprotección que existe sobre el estudiante, y también de la intervención docente como andamiaje de la autoeficacia familiar, al proponer reuniones para dar avances sobre los logros que su hijo pudo hacer, y esto además para brindarle seguridad y, y permitir que el estudiante pueda hacer cosas por sí mismo y, y darle esa seguridad también. Y cuando hablamos de articulación también podemos hablar de la ecología del desarrollo humano, en donde en primera instancia se habla de un microsistema áulico y de un microsistema hogar. Cuando hablamos del microsistema áulico podemos plantear todas estas cuestiones que se trabajan con el estudiante, los recursos y además de la palabra constante de la docente, con el apoyo y el aliento para poder realizar las actividades que es necesario en el estudiante, y si este se llega a equivocar, los docentes le dan la posibilidad de que pueda volver a realizarlo, eh, permitiéndolo que lo haga en su ritmo y que esto no provoque una desregulación en sus emociones. Cuando hablamos del microsistema hogar, hablamos de una familia que no le permite quizás poder realizar acciones en casa, que es muy sobreprotectora, que está focalizada en lo que es su discapacidad y anula esta iniciativa que tiene el estudiante por temor a la frustración. Luego de este está el mesosistema, que es la relación entre la familia y la escuela, en donde existen estas reuniones en las que se habla sobre el estudiante, de sus avances, de lo que puede lograr, eh, y permitiendo también que la familia pueda comentar sobre cómo el estudiante se desenvuelve en la casa, cómo está avanzando en la casa también, y sobre las actividades propuestas, los recursos que se utilizan para que esto pueda seguir avanzando. Y cuando hablamos también del exosistema, no hablamos del estudiante en sí, sino de las decisiones donde el estudiante no participa activamente, que son estos acuerdos y, y lo que se propone con la familia, poniendo principal foco también en lo que en el trabajo que realiza la docente de apoyo a la inclusión y en el apoyo que existe también por parte de los docentes. Y en el cronosistema hablamos de los hechos pasados, de la época del desarrollo, en donde ellos plantean las acciones pasadas del estudiante, de cómo era anteriormente, de cómo se comportaba con ciertas acciones, y esto es lo que pasa en cuanto a lo familiar en el cronosistema, que ellos se encuentran en esta época en donde quizás era otro los factores que atravesaban al estudiante, pero que al día de hoy todavía sigue influenciando en esa familia y que no permite tampoco que el estudiante pueda avanzar. También es importante enlazar la teoría de Bourdieu y Parra, que hablan sobre la perspectiva interseccional, en donde presenta tres dimensiones: la dimensión familiar, la dimensión pedagógica situada y la dimensión institucional. Al hablar de la dimensión institucional, esta es caracterizada inicialmente por la currícula oficializada y presentada como rígida frente a la singularidad del estudiante. En la dimensión familiar, que se encuentra atravesada por la sobreprotección y barrera que existe por el resguardo ante el temor de alguna frustración. Cuando hablamos de la dimensión pedagógica situada, esta está configurada por la presencia transformadora de un grupo de docentes, que es el par pedagógico, la docente de año y la docente de apoyo a la inclusión. Todo esto trabajan en conjunto para que exista una real inclusión y también para permitir lo que es la autodeterminación sobre el estudiante, permitirle poder realizar acciones que puede llegar a lograr hacer
y si es necesario, primero con una configuración para luego que lo haga de manera autónoma, como lo venimos trabajando. Y para concluir, me gustaría finalizar con esta frase que dice que la discapacidad no define el límite de un sujeto, es el entorno el que decide si se convierte en una barrera o en un andamio para su libertad. Pensando en todos estos aportes que nos brindaron los autores y todo este enlazamiento de la teoría con la práctica, pude dar cuenta también de la importancia de lo que es trabajar también con la familia, que en este caso es primordial, ya que es algo que está dificultando el poder avanzar con el estudiante. Si bien estamos en camino a un buen logro, todavía nos queda mucho por seguir trabajando, pero me gustó trabajar con estos temas, ya que pude observar que todo lo que se ve, todo lo que se transita en la escuela, tiene una fuente teórica con la que se puede ir enlazando y la que puede dar también sentido a todo lo que va sucediendo en el ámbito educativo.